Buenas tardes a todos. Juan, ¿cómo me escuchas? Perfecto. Ok, buenas tardes a todos. Vamos a esperar que sean las 6:35, un minuto más para dar inicio. Ok, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero pedirte, Señor, que tú dijiste donde hay uno o dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás ahí presente con ellos. Te damos las gracias por estar hoy presente con nosotros y te pedimos que dejes que esa palabra entre en nuestro corazón, que dejes que nos ilumine y nos guíe en nuestro caminar diario. Te pedimos que el Evangelio realmente se vea en nosotros, en nuestros actos, en nuestra vida y en todo nuestro hacer diariamente. Te lo pedimos, Señor. Ok. Cuando en uno de estos días atrás, o hace un tiempo atrás, me enviaron un, un versículo que me llamó la atención y me puse a investigar respecto al versículo. Y investigando un poquito respecto al versículo, eh, entré a un sitio donde me encontré con un mapa, que es el mapa. Juan, vamos a poner la primera diapositiva. Juan Carlos, en un segundo. Correcto. Me encontré con este mapa y me llamó, o sea, cautivó mi atención. Cautivó mi atención y me puse a estudiar el versículo y cuando vi el mapa quise saber dónde había pasado esto y en qué momento había pasado y en qué parte del Evangelio entraba. Entonces me fue llamando la atención y después el día siguiente recibí otra palabra de esas que mandan en las mañanas de la palabra del día y regresé al mapa para saber dónde se había dado este pasaje, en qué momento de la vida. Y entonces fue entrando, fui entrando en una curiosidad y les tengo que ser muy sincero, ha sido una bendición porque me llevó a la idea de que conocía tantos versículos o escuchaba tantos versículos, pero no sabía exactamente en qué momento o dónde habían pasado o cómo se había vivido este versículo en la vida de Jesús con sus apóstoles o en el caminar de Jesús. Entonces es cuando comienza este proyecto o esta presentación, como lo quieran llamar, y me voy metiendo en el mapa y voy encontrando diferentes lugares, uniéndolos con los versículos y en qué momento Jesús con sus apóstoles y con María se desarrolla en esta área de todo lo que es Judea y Galilea. Y me ha ayudado muchísimo y mi intención es que de la misma forma los ayude a ustedes. Me ha ayudado muchísimo porque me marcó este versículo, esta parábola, esta vivencia de Jesús con los apóstoles y con María en su caminar. ¿Y qué pasa
lo identifico con un lugar, lo veo en un mapa, lo encuentro en un momento que yo no sabía si realmente en qué momento se había dado. Yo conocía el pasaje de la transfiguración, por ejemplo, pero no sabía ni dónde ni en qué momento de la vida de Jesús. Y les doy otro ejemplo, el momento de la visitación, como decía Juan en nuestra reunión de Maús ayer. Sabemos que María fue a visitar a Isabel, pero era el patio de al lado, era el pueblo de al lado, era un poquito más allá. Entonces esto me fue llevando, y al irme metiendo al mapa, la verdad, y al metiendo en dónde pasó, la verdad es que he aprendido a vivir mucho más la palabra de Dios y el Evangelio, y es mi intención con esta charla, que en cierta forma ustedes visualicen y esa palabra cale un poquito más en nosotros, que no pase por encima. Muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios o el Evangelio del día y simplemente andamos pensando en otra cosa y pasa por encima de todo. Entonces me ha ayudado a visualizar mucho más el Evangelio y la palabra de Dios, y esa es mi intención con esta charla. Y vamos a caminar con Jesús, y el primer lugar que vamos a visitar es Nazaret. El primer lugar que vamos a llegar es Nazaret. Como ven aquí, Nazaret está en Galilea, y es aquí donde inicia todo. Es aquí donde se da la anunciación a la Virgen María. Primer misterio gozoso. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Lucas 1, del 26 al 38. Comenzamos con Lucas. Mira, estamos en Lucas 1. El ángel le dice, vas a tener un hijo y este hijo es de Dios. Y le vas a poner por nombre Jesús. Ella en el instante le responde, ¿cómo es esto si no conozco varón? Y ahí el ángel le dice, no, es del Espíritu Santo. Es un hijo, es hijo creado por el Espíritu Santo. Entonces, ella dice, hágase en mí según su voluntad. He aquí la esclava del Señor. O sea, wow. Un sí prácticamente automático. Increíble la fe de María. Y doy el mismo ejemplo que hice en estos días en un rosario. Imagínense lo que somos padres de mujeres, y las hermanas que están aquí, que tienen hijas, mujeres. Imagínense nuestras hijas a los 13 o escasos 14 años, que se les aparezca un ángel y le digan que están encinta de Dios y que van a tener un hijo, y que ese hijo es de Dios y le va a poner Jesús. ¿Cuál sería la respuesta de nuestras hijas? Haz en mí según tu voluntad. ¿He aquí la esclava del Señor? Sin preguntarle a su mamá, a su papá, ni a José en el caso de María. Esto realmente es increíble, la fe de María. Un sí desde el fondo de su corazón. Una fe tan grande la de nuestra madre que es uno de los misterios. Cuando hacemos el rosario, el misterio de la Anunciación, es algo que realmente tenemos que meditar. Ese sí es un sí muy especial. Y bueno, aquí en Nazaret es donde también Jesús va a vivir gran parte de su vida, hasta comenzar su vida pública. ¿Qué pasa justo después de la Anunciación? Cuando el ángel le hace la anunciación a la Virgen María, automáticamente le dice que su prima Isabel también está encinta. En su avanzada edad está encinta. ¿Y qué hace María? María automáticamente se pone en camino y se va a visitar a su prima Isabel. Se va a visitar a su prima Isabel a las faldas del monte Herbrón. La falda del monte Herbrón, donde vive su prima Isabel, que es el segundo misterio gozoso, están a solo 6 kilómetros de Jerusalén, pero están a 162 kilómetros de Nazaret. Ahí lo podemos ver en el mapa. Cómo ella se va moviendo por todo el borde del río Jordán, pasa por Jericó y sube a la falda de este monte. Son 162 kilómetros. Esto lo encontramos, el único evangelista que nos habla de la visitación
es Lucas. Lucas 1 del 39 al 49. Y así, la primera misión de María comenzó allí mismo. Justo después de la anunciación, comienza cuando el ángel le dice que su prima está encinta. María inmediatamente se pone en camino. La verdad es que se pudo haber quedado tranquila en Nazaret, siendo la madre nada más y nada menos que del Hijo de Dios, pero no. Hace este recorrido que, si queremos saber más o menos cuántos son, 162 kilómetros, es como si fueran de Panamá a Penonomé caminando, un poquito más. Le pudo haber tomado quizás entre 8 a 12 días. A su corta edad, porque recordemos que tenía aproximadamente entre 13 y 15 años. María misionera salió a servir. Algunos de los autores, al describir esta primera misión de María, la llaman la custodia viva, describiendo ese viaje como la primera procesión de Corpus. María llevaba a Jesús en su vientre, o sea, ella era la custodia. Entonces, lo identifican como la primera procesión del cuerpo de Jesús. Es increíble la vocación y el servicio de María. Cuando alguien se profesa cristiano, su fe, su vida, lo que cree, lo que dice, lo que vive, son esferas que tienen que estar íntimamente unidas. No solo es creer, también es dar el ejemplo. O sea, es importante creer, pero también es importante hacer. Y eso es lo que encontramos en María, y es el ejemplo que nos da María en este bello pasaje del evangelista Lucas, ¿no? Sale a servir. María, después de estar un tiempo con Isabel, regresa a Nazaret. Se queda en Nazaret y de Nazaret sale con José hacia Belén. Ahí lo podemos ver en el mapa. Belén está un poquito más cerca de donde vivía Isabel. Belén está a 158 kilómetros de Nazaret. También les debe haber tomado el mismo tiempo, entre 8 y 12 días, con la diferencia que María hace este viaje con, entonces, aproximadamente quizás 8 meses de embarazo, 8 meses y pico de embarazo. Porque nos dice el Evangelio que ella llega a Belén y no encuentran posada, y es cuando se ponen en el pesebre, y entonces es cuando nace Jesucristo. Entonces, podemos calcular que quizás tenía 8 meses y pico de embarazo aproximadamente, ¿no? Viaja a Belén para cumplir con el decreto que promulgó el emperador César Augusto, que ordenaba que todo el mundo tenía que ser empadronado. Y para que todo el mundo fuese empadronado, tenías que estar en tu lugar de origen. Y como José era de la casa de David y Belén era la casa de David, él tenía que estar en Belén para poder cumplir con el empadronamiento que había ordenado el emperador, pero también para cumplir con las escrituras. Las escrituras decían que el Mesías iba a nacer en esta ciudad, que es Belén. Belén es una ciudad bastante chica, pero es la ciudad que encontramos en el Antiguo Testamento, en Miqueas 5:12, que dice: pero tú, Belén Efrata, aún eres pequeña entre las familias de Judea. De ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y así se da cumplimiento a esta profecía de que el Mesías iba a nacer en Belén. Y nos encontramos frente al tercer misterio gozoso, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa después de que nace Jesús? Avanza una, por favor, Juan.
La otra, correcto. ¿Qué pasa después del nacimiento de Jesucristo? María con José llevan a Jesús a la presentación, al octavo día, nos dice el Evangelio, que llevan a Jesús a la presentación en el templo, como decía la ley de Moisés. Todo hijo primogénito iba a ser presentado ante Dios en el templo. Entonces se da el primer viaje de Jesús a Jerusalén, que es la presentación en el templo, que es el cuarto misterio gozoso. De Jerusalén regresan a Belén y encontramos en el Evangelio de Mateo que José, mediante un sueño, se va con María a Egipto. Como podemos ver, la línea que baja de Jerusalén, que están viendo en el mapa, se va y sale de Judea y se va a Egipto. Egipto está aproximadamente entre 300 y 400 kilómetros de Jerusalén, dependiendo del lugar a donde fueron. No nos dice las escrituras a qué lugar se dirigieron, pero se van, nos dice que se van a Egipto y se quedan en Egipto hasta la muerte del rey Herodes. Después de la muerte del rey de Herodes, ellos regresan y, como quedó el hijo de Herodes, siguen recto y se van hasta Nazaret, como vemos la línea ahora azul que nos marca en el mapa. Entonces recorren todo de vuelta y regresan a Nazaret y nos dicen las escrituras, ahora lo encontramos en Lucas, que Jesús iba creciendo en conocimiento y en tamaño. Entonces se quedan viviendo en Nazaret, en Galilea, hasta que comienza su vida pública. Ahora entramos en los misterios luminosos. Y para esto vamos a caminar con Jesús desde Nazaret hasta un lugar que se llama Betabara. Betabara es un lugar donde desemboca el río Jordán, que entra al Mar Muerto. Y Betabara es el lugar donde estaba Juan el Bautista. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, de 1 del 19 al 28. Betabara está aproximadamente a 29, 28 kilómetros de Jerusalén. No está muy lejos de Jerusalén, pero está a solamente 3 kilómetros de Jericó. Y Jericó siempre era el lugar de paso, ¿no? Está al otro lado del río Jordán, o sea, está al lado contrario de Jerusalén. Y el significado de Betabara es lugar de paso o casa de paso realmente, vado. Mucha gente cruzaba el río Jordán por Betabara y es el lugar donde Juan comenzó a bautizar. Bueno, y mientras Jesús iba caminando hacia Betabara, estamos esperando que llegue a Betabara, donde estaba Juan el Bautista, los sumos sacerdotes envían una comitiva a preguntarle a Juan el Bautista quién era él, si era Elías, o si era el Mesías, o si era un profeta. A lo que él respondió, no soy el Mesías, no soy Elías, no soy el profeta. Entonces le volvieron a preguntar, entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevarle una respuesta a nuestros superiores, a los sumos sacerdotes. Y él les contesta con un pasaje que ellos conocían, como conocedores de la ley, acuérdense que eran fariseos, eran muy conocedores de la ley, y les dice, soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, según dice el profeta, la profecía de Isaías. Entonces, los estaba advirtiendo. En cierta forma, los estaba advirtiendo y tenemos claro que Juan era el que iba a anunciar al que venía, o sea, era el que iba a anunciar a Jesús. Entonces le preguntaron, si no eres el Mesías, ni eres Elías, ni eres el profeta, ¿por qué bautizas? A lo que Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen, que viene detrás mío, que yo no soy digno de ni siquiera soltarle
las correas de sus sandalias. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y le dice, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De él yo dije, detrás de mí viene un hombre que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Entonces esta parte es muy interesante. Cuando se da el bautismo de Jesús en el río Jordán. Una más, Juan. Y dice Juan, se abrieron los cielos y contemplé que bajaba como una paloma el Espíritu y se posaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me había dicho, aquel sobre el que ves bajar y se postra el Espíritu, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. O sea, ya Dios le había dicho en un sueño a Juan, y Juan, cuando se abren los cielos, ustedes se imaginan la gracia que debe haber sentido Juan en ese momento, que ve abrirse los cielos y se cumpla lo que él ya sabía, sabiendo que este es el Hijo de Dios. Y él termina diciendo, miren lo que termina diciendo, yo lo he visto y atestigo que es el Hijo de Dios. Se puede decir que Jesús viene a abrirnos los cielos. Marca el inicio de un gran tiempo de misericordia. Después que los cielos estaban prácticamente cerrados, porque se estaba viviendo un momento de que los que representaban la ley, los que supuestamente representaban a Dios, habían transgiversado muchas cosas y eran muy soberbios y muy cautivos de la fe. Entonces Jesús viene a abrirnos los cielos. Jesús abre los cielos para todos los que estamos dispuestos a seguirlos. Y esto se nos regala el día de nuestro bautismo. Se nos regala esta gracia el día de nuestro bautismo. Por eso es importante que estemos conscientes de ello. Yo siempre pongo el ejemplo, y lo digo en las reuniones, que a mí me gustaría volver a bautizar a mis hijos. Porque prestaría mucho más atención, quizás hasta miraría hacia arriba para ver si se abre el cielo y reciben el Espíritu Santo. Digo, yo no es que no estuve en el bautizo de mis hijos, pero no tenía esta fe, o sea, no era tan consciente de este sacramento. Hoy en día lo viviría con mucha más pasión y con mucha más fe, y sería mucho más consciente de la gracia que están recibiendo mis hijos. San Esteban, que es el primer mártir de los discípulos de Jesús, justo antes de morir, exclamó, veo los cielos abiertos. Justo antes de morir. Él muere lapidado, inclusive se dice que Saulo de Tarso era el que tenía las vestimentas mientras los otros lo apedreaban. Y eso es justo lo que dice antes. Veo los cielos abiertos. Ojalá nosotros podamos decir lo mismo en el momento de nuestra muerte. Veo los cielos abiertos, porque si no podemos estar en problemas. ¿Qué pasa después de que Jesús es bautizado por Juan con agua y por Dios con el Espíritu Santo en el río Jordán? ¿A dónde se va Jesús? Jesús se va al desierto de Judea. Es la imagen que tenemos ahí ahorita. El desierto de Judea está a unos pocos kilómetros, de hecho como a 11 kilómetros de Jerusalén. Desciende desde Jerusalén hasta el Mar Muerto. Y es un desierto relativamente pequeño. Tiene 1000 kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea, la provincia de Herrera tiene 2341 kilómetros cuadrados. O sea que es la mitad de la provincia de Herrera
menos 341 kilómetros cuadrados. O sea, es un lugar, para ser un desierto, es un lugar relativamente pequeño. Dicen que este lugar tiene su propio encanto y que ofrece su propia tentación a los que lo visitan. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, del 1 al 11, se nos narra que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Miren qué interesante. Fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para que se dé esta tentación por parte del diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, al final le dio hambre. Y el tentador, diablo, se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Por lo que él contestó diciendo, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa y lo pone en un alero del templo de Jerusalén, que cuando lleguemos a Jerusalén vamos a ver el supuesto alero que lo llevó en la tentación, ¿no? Y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate, porque está escrito que los ángeles te cuidarán y no te soltarán de las manos para que tus pies no tropiecen con las piedras, no te caigas, ¿no? Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, que todo el tiempo nosotros lo tentamos, ¿no? Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y le muestra todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo, todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le darás culto. Entonces, nos dicen las Escrituras que el diablo lo dejó y se acercaron a él los ángeles y lo servían. A mí me llama muchísimo la atención y me encanta este pasaje porque cuando leo este pasaje del desierto, me imagino a Jesús con esta autoridad y con esa firmeza y con esa fe enfrentándose a Satanás, al diablo, y enfrentando cada tentación, ¿no? En una de las famosas obras teólogas o teológicas de San Agustín, él escribe, dos amores quisieron construir dos ciudades, el amor de Dios hasta el desprecio del mundo y de sí mismo, el amor del mundo y de sí mismo hasta llegar al desprecio de Dios. Esta es la historia del ser humano y de nosotros. O escogemos a Dios y renunciamos a todo lo demás, al pecado, al egoísmo, a los vicios del mundo, a las tentaciones, o nos preferimos a nosotros mismos hasta negar y rechazar a Dios. Es nuestra decisión y no podemos estar en la mitad. O sea, tenemos que o respetar y ser hombres de Dios o vamos a llegar al rechazo inclusive de Dios hacia nosotros. Ok, nos dicen las Escrituras que después del bautismo del río Jordán y la tentación en el desierto, que es lo que acabamos de ver, Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, es llevado a Galilea. Cuando él escucha que Juan el Bautista había sido encarcelado, impulsado por el Espíritu Santo, es bien importante porque cuando iba leyendo veía que siempre el Evangelio comenzaba
impulsado por el Espíritu Santo, es llevado al desierto. Impulsado por el Espíritu Santo, es llevado a Galilea. O sea, siempre guiado por el Espíritu Santo. Y se dice que es llevado, se va hacia Galilea y que su fama se comenzó a extender por toda la región. Enseñaba en las sinagogas, era respetado por todos. Y fue a Nazaret, donde él se había criado. Y según las Escrituras, nos dice el Evangelio, que entra el día sábado en la sinagoga, como era costumbre, ¿no? Entra el día sábado en la sinagoga y cuando entra en la sinagoga le entrega el volumen del profeta Isaías, que es el que tiene las manos ahí, ¿no? Y lo abre precisamente en el pasaje que dice, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Entonces, enrolla lo que le habían dado, el pergamino, pasaje, y se lo devuelve a los sacerdotes, se sienta y les dijo, esta escritura que acaban de oír se cumple hoy. Entonces, se cumple hoy en mí, ¿no? Entonces, todos admirados por la palabra que decían, ¿este no es el hijo de José? ¿El hijo del carpintero? ¿Cómo así que ahora está diciendo que es el ungido, que es el Mesías? Y es cuando él un poquito más adelante les dice que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y le da varios ejemplos y les menciona varios ejemplos de las escrituras del profeta Elías. Y ellos se disgustan, los fariseos y los sumos sacerdotes, y prácticamente los echan de la ciudad. Él pasa por medio de ellos y sale de Nazaret y se va hacia la otra región de Galilea, se va hacia Cafarnaúm. Pasa una más, Juan. Se va hacia Cafarnaúm, donde es el lugar donde le hace el llamado a los discípulos. Esto lo encontramos en Lucas, ya vamos por Lucas 4. Lucas 4 del 14 al 32. Este es un área donde Jesús pasa gran parte de su vida. Se puede decir que aquí comienza su ministerio y nos los plasma en su evangelio Mateo 4, 23 al 25, nos habla de el inicio de su evangelio, de su ministerio, aquí en Galilea. Es aquí donde comienza el caminar de los apóstoles con Jesús. Es aquí donde Él los llama. Para ellos todo comenzó en Galilea. En esta área es donde ellos vivirán las mayores experiencias con Jesús, sus milagros, sus sanaciones, sus enseñanzas, sus ejemplos de vida. Es aquí en Galilea donde él caminando junto al lago fue que le hizo el llamado a Simón Pedro y a Andrés, a su hermano, que estaban, como vemos en la imagen, estaban pescando y él le dijo, vengan conmigo que los haré pescadores de hombres. Eso lo encontramos en Lucas 5, del 1 al 11, el llamado a los primeros discípulos, ¿no? Y un trecho más adelante, vio a Santiago y a su hermano Juan, discípulo amado, el más joven de todos, que estaba arreglando las redes, igual lo llamó. Y de inmediato dejaron la barca de su padre, nos dicen las escrituras, y lo siguieron. Increíble, ¿no? Cómo este llamado de Jesús prácticamente es automático. Todos fueron dejando lo que estaban diciendo, toda su vida para comenzar este caminar con Jesús. Bueno, y así nos dice el Evangelio que Jesús recorría toda Galilea, iba enseñando
en las sinagogas, iba proclamando la buena noticia del reino de Dios y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Se corrió la voz por toda Siria, Decápolis, Jerusalén, Judea, Transjordania. Recuerden que Galilea era una región que los judíos de Jerusalén, principalmente los judíos de Jerusalén, lo veían, a todos los judíos de Galilea los veían como judíos de segunda categoría. Ellos eran los judíos de verdad, o sea, los verdaderos, que eran los que estaban más cerca de Dios. Estos no, estos eran medio paganos, medio mezclados con paganos, entonces no los veían como judíos de primera clase, ¿no? De primera línea. Y es ahí, precisamente, en ese lugar donde los otros judíos no veían a los judíos como los judíos puros, donde Jesús escoge a sus 12 apóstoles, de la gente humilde, de la gente sencilla. Se dice que el único apóstol que no era Galileo era Judas Iscariote. Eso lo encontramos en Marcos 3, del 13 al 19. Era el único apóstol que no era de Galilea. Y bueno, es allí donde Jesús también nos da el Sermón del Monte. Un poquito arriba de Cafarnaúm, donde queda el monte de las bienaventuranzas. En Cafarnaúm es donde él se pasó toda la noche anterior orando, para que siempre le oraba al Padre antes de tomar decisiones importantes. Ojalá siguiéramos ese ejemplo todos, ¿no? Y después de escoger a los 2 apóstoles, se va al monte de la bienaventuranza y es donde da el Sermón del Monte, principalmente dirigido a sus apóstoles, pero había un grupo, una multitud ahí también, ¿no? Gandhi llamó a este Sermón del Monte las palabras mayores de toda literatura. Si queremos definir el Sermón del Monte en una sola frase, sería algo como cómo vivir una vida ejemplar, agradable a Dios. Lo que Dios nos llama a hacer. Y ahí Jesús les da un mensaje y una introducción a lo que va a ser sus enseñanzas y se los repetirá por los próximos 3 años a sus discípulos. Les da un pantallazo de las maravillas que van a vivir con él, que van a ver con él. Eso sí, para luego encomendarles las tareas para lo que realmente habían sido llamados. No es que les estaba enseñando porque quería que ellos solamente aprendieran. O sea, todo esto tenía un propósito porque ellos tenían un propósito a seguir, ¿no? Es importante entender que al nosotros leer el Sermón del Monte en el Evangelio, Jesús también se dirige a nosotros, como sus discípulos, y nos llama a cumplir estas enseñanzas tan bellas que encontramos en el Sermón del Monte, a ser cristianos activos, no cristianos pasivos, ¿no? Más adelante, en Mateo, nos habla de que hizo varias sanaciones y milagros, como la del leproso que lo limpió al tocarlo. Bien, pudiésemos hablar muchísimo, tiene una profundidad esta curación. Él le dice, si quieres me puedes sanar. Y Jesús le dice, sí quiero. Después sería interesante desarrollar porque hay todo una teología alrededor de este sí quiero, ¿no? Pero bueno, uno de los sucesos más importantes que se da en torno a esta región es lo que ocurre cuando Jesús le dice a las mujeres el día de la resurrección a María Magdalena, ve y avísale a los apóstoles, en la resurrección ya había resucitado, a mis hermanos que me vea en Galilea, como yo les había dicho. Y allí los vio. Después de Jesús resucitar, se los encuentra en Galilea. Y es allí, o sea, para ellos, es allí donde se dio la pesca milagrosa, donde Jesús caminó sobre las aguas, donde
calmó las tempestades, de donde ellos salieron, donde inició todo su caminar con Jesús. O sea, regresen a la base, regresen a nuestra Galilea. No sé si has escuchado esa expresión. Regresemos a nuestra Galilea. Es como si a nosotros nos dijeran, aguanta, suave, regresa a Cerro Azul, o regresa a Monte Alberna, o regresa al Valle. Acuérdate que ahí fue donde tuviste tu encuentro conmigo. En mi caso, yo puedo dar testimonio de que yo siento que yo tuve un encuentro con Jesús en esa pequeña capilla que me encanta en Cerro Azul. Entonces, esa sería mi Galilea. Regreso a la base. O sea, nunca olvides ese amor que sentiste cuando logré tu atención o cuando tuve ese encuentro tan especial contigo. De vez en cuando deberíamos regresar a nuestra Galilea para poder encontrar cuando nos estamos desviando del camino. Y bueno, vamos a estar visitando otros lugares de Galilea y compartiendo otros pasajes ocurridos en esta región de Galilea. Pero ahora nos quedamos en Galilea, pero nos vamos para el agua. Vámonos a el mar de Galilea, que es este círculo rojo que ven ahí. Miren ese bello lago de Galilea. Posteriormente lo llamaron el lago Tiberiades, en honor al emperador Tiberio. Herodes le hizo una ciudad ahí a Tiberio. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. El lago es un lago de agua dulce que mide 12 kilómetros de ancho y 21 kilómetros de largo. Y es alimentado por el río Jordán. El río Jordán es muy importante en toda esta área, ¿no? Es el lago más famoso de todas las escrituras, de las Sagradas Escrituras. Muchos dicen que no tienes ni siquiera que cerrar los ojos para imaginarte a Jesús allí. Solo abrirlos y vivir la fe. Lucas nos narra en su evangelio que la gente se agrupaba, imagínense, ¿no? La gente se agrupaba alrededor de este bello lago para escuchar a Jesús evangelizar la palabra, dar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, ilustrar con la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes 3 eventos importantes que pasaron aquí pasaron muchas cosas, pero como no tenemos tiempo, no tenemos todo el tiempo, sino Frauca me regaña. Quiero compartir con ustedes 3 situaciones que pasaron entre Jesús y los apóstoles en este año. 3 que para mí son importantes. Una de ellas, o la primera de ellas, es la pesca milagrosa. Jesús, después de predicar desde la barca de Pedro, le dijo a los apóstoles, salgamos a navegar. Y cuando salieron a navegar, le dice, tiren las redes. A lo que Pedro contesta, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada. Pero ya que tú me lo dices, echaré las redes. Las redes se llenaron totalmente de pescados. Nos dice las escrituras que se llenaron 2 botes y que casi se hundían los botes de la cantidad de peces que sacaron en esta pesca. Entonces Pedro cae a los pies de Jesús y queda admirado de esta pesca milagrosa. Esto lo vemos en Lucas 5. Ya vamos avanzando en el Evangelio de Lucas, ya vamos por Lucas 5. El segundo evento que quiero que vivamos con Jesús, o que naveguemos con Jesús y los apóstoles en este bello lago, es un poco más adelante en el Evangelio de Lucas, ya en Lucas 8, del 22 al 25, nos narra cuando Jesús calmó las tempestades, o la tempestad específica, ¿no? Mientras navegaba, nos dice el Evangelio que Jesús se quedó dormido en la punta del bote y de repente se precipitó un temporal. Aparentemente, en este lago, como está entre varias montañas, entra una corriente a veces fuerte de brisa y se puede poner muy fuerte el oleaje y la brisa. Entonces dice que la barca se llenaba de agua y que peligraban. Entonces
los discípulos fueron a despertarlo y le dijeron, maestro, maestro, nos morimos. O sea, él despertó y calmó el viento, calmó el oleaje y el lago entero se apaciguó y sobrevino una calma. Entonces les dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Llenos de temor y admirados se dicen, ¿quién es este que le da órdenes al viento y al agua y le obedecen? El tercero, y yo diría que uno de los más famosos, ¿no? Es cuando Jesús camina sobre las aguas. Jesús manda a sus discípulos a que crucen a la otra orilla mientras él despedía a las multitudes. Y después de despedirlas, subió a el monte a orar. Y ya casi al anochecer, todavía estaba ahí orando y se veía la barca a una buena distancia a la costa. Y esta barca iba sacudida por las olas y por el viento contrario. O sea, tenía todo el viento en contra y las olas la iban, o sea, iba tropezada la barca. Ya entrada la noche, o sea, ya de noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas del lago. Y al ver que caminaba sobre las aguas, no lo reconocieron y los discípulos comenzaron a temblar, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar de miedo. Pero Jesús les dice, anímense, soy yo, no teman. Pero le contesta, Señor, si eres tú, mándame a ir por el agua hacia ti. A lo que Jesús le dice, ven. Pero saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose hacia Jesús. Pero al sentir el fuerte viento y las olas, le quitó la vista y tuvo miedo. Se puso a ver todo lo que pasaba a su alrededor, las olas, la brisa, y perdió la concentración en lo que era importante, en lo más importante que era Jesús, en Dios. Entonces comenzó a hundirse. Y como todos nosotros, cuando tenemos el agua más arriba del cuello y ya no nos da más, entonces nos acordamos de Dios y le grita, Señor, sálvame. Al momento, al instante, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subió a la barca, el viento calmó y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, ciertamente eres el Hijo de Dios. Mateo 14, 22 al 32. Wow, o sea, ¿por qué seguían dudando? Le llenó las redes de peces, calmó los vientos y las aguas, las olas, caminó sobre las aguas y seguían dudando. Y seguimos dudando. ¿Por qué seguimos dudando? ¿Cuántas veces nuestra vida se ve representada en esta barca, estremecida por las olas, por los vientos en contra? No vemos la luz, nos da ansiedad, nos angustiamos. Cuando es precisamente en ese punto cuando más tenemos que confiar en Él. Si le quitamos la mirada a Dios, nos comenzamos a hundir como le pasó a Pedro. Que es entendible, porque nuestra fe es frágil, es pobre, pero debemos tener la certeza de que Él nos va a levantar, de que Él nos va a tender la mano. Siempre, siempre nos va a tender la mano. Aprendamos a caminar hacia Jesús en el medio de las tormentas. Es allí nuestra fe. Y ya verán cómo Él apacigua todos esos vientos, cómo Él apacigua todos esos vientos en contra y esas olas que a veces sentimos que nos van a hundir, ¿no? Tenemos que aprender a cargar nuestras cruces, como nos dijo el mismo Jesús, y nos los pidió Jesús. Él nos las hará más ligeras, como Él nos los prometió. Vengan a mí todos los que están rendidos y agobiados, que yo los aliviaré.
Bueno, seguimos caminando para que nos alcance el tiempo. Ahora nos vamos con Jesús y con María a Caná. Caná, una ciudad bien chica, está a unos cuantos kilómetros de Nazaret, donde se crió Jesús. Y es donde Jesús se encuentra con su madre, con María, para asistir a una boda a la cual estaba invitado él y varios de sus discípulos. Todavía eran pocos los discípulos que lo acompañaban. Se dice que eran 4. Y el único evangelio que nos narra las bodas de Caná es el evangelio de Juan. Juan 2, del 1 al 11. Segundo misterio luminoso. Estamos en la vida, o sea, en la vida pública de Jesús, ¿no? Segundo misterio luminoso es cuando Jesús convierte el agua en vino. Este pasaje siempre me ha llamado la atención porque Jesús sentía como que todavía no era su momento, ¿no? Pero su madre intercede y él accede y se da el milagro. La siguiente, Juan. Se da el milagro de cuando convirtió el agua en vino. Y también me llama, en cierta forma, yo lo veo como que representa a Jesús actuando en esa unión, ¿no? Formando parte de ese matrimonio. Yo siempre cuando toco o cuando paso este misterio, cuando medito este misterio en el rosario, siempre pido a la Virgen que interceda y los invito a que interceda por nosotros en nuestro matrimonio para que se manifieste la gracia de Dios, como pasó en este matrimonio, porque lo que pasó es que se manifestó la gracia de Dios. Más adelante, Juan nos narra que Jesús regresa a Caná. Jesús regresa a Caná y allí vivía un funcionario real. Este funcionario real, que tenía un hijo enfermo, pero tenía un hijo enfermo no en Caná, sino en Cafarnaúm, que está a 30 kilómetros de ahí. Caná está un poquito más arriba, tenía que bajar a Cafarnaúm, que queda acá en el lago, ¿no? Entonces, él se entera que Jesús estaba en la ciudad y va y le suplica a Jesús que por favor fuera a curar a su hijo que estaba enfermo en Cafarnaúm, que bajara a Cafarnaúm a curar. Jesús le dijo, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen, ¿verdad? Como diciendo, yo no tengo que ir hasta allá para poder curarlo. Entonces el funcionario desesperado le dice, Señor, baja lo antes posible antes que mi muchacho muera. A lo que Jesús le dice, regresa tranquilo, tu hijo sigue vivo. Y él le cree a lo que Jesús decía y se puso en camino. Y no había llegado cuando salieron al encuentro sus sirvientes a anunciarle que su hijo estaba sano. Qué bonito pasaje, ¿no? Yo hubiese reaccionado igualito. Primero que hubiese ido desesperado los 30 kilómetros pensando que mi hijo se iba a morir. Y ahí nuestra falta de fe, ¿no? Si ya Jesús se lo había dicho, confiemos. Imagínate, si lo escuchaste de la propia palabra, de la propia boca de Jesús, ahí es donde nos llama la fe, ¿no? Esto lo encontramos en Juan 4, del versículo 46 al 54, donde se da este episodio en Caná de Galilea de la curación del hijo de este funcionario real, ¿no? Y por último, antes de irnos de Caná, me queda poco tiempo ya, tenemos que mencionar que es el lugar de donde es Bartolomé, que se llamaba, o sea, es uno de los discípulos, o sea, que de Caná también salió un discípulo.
Entonces, ahora nos vamos a Betsaida, la parte de arriba del norte de Galilea, que es donde se da uno de los milagros más bonitos o uno de los milagros más representativos o más hermosos que realiza Jesús a su pueblo. De aquí de Betsaida es donde nació Pedro, su hermano Felipe y Andrés. O sea que de Betsaida encontramos que hay tres apóstoles que son de aquí de Betsaida. Y a este lugar donde Jesús había mandado a sus apóstoles a predicar, y es aquí en Betsaida donde se da el único milagro que se encuentra en los 4 evangelios: la multiplicación de los panes y los peces. Este evangelio lo encontramos en los 4 evangelistas. Es el único evangelio que encontramos en los 4 evangelistas. Y nos dicen los evangelistas que, como le dije anteriormente, Jesús manda a los 12 apóstoles a proclamar la palabra de Dios, y cuando regresan, él se va al otro lado del lago para compartir para estar a solas con los apóstoles, y la multitud lo sigue a pie y rodea el lago. Y bueno, cuando él llega, ya la multitud, o comienza a llegar la multitud, y los atiende, y él los recibe y se queda haciendo sanaciones y proclamando. Y cuando ya es de tarde, se le acercan los discípulos y dicen: hey, vamos a despedir a la gente para que se vayan a comer, para que se puedan alojar, porque estamos en un lado, en las áreas aledañas, porque estamos en un lado que está desolado. Él les contesta: denle ustedes. Por supuesto, automáticamente dijeron: ¿cómo les vamos a dar comer si solamente tenemos 5 panes y 2 peces? A no ser que salgamos a comprar comida para ellos. Eran aproximadamente 5.000 almas. Y le dice a los discípulos: hagan que se sienten en grupos de 50. Y bueno, así lo hicieron, se sentaron en grupos de 50. Ahora imagínense esta escena. Levanta entonces los 5 panes y los peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y se los fue dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y sobraron 12 canastas, nos dice el Evangelio. Jesús invita a sus discípulos a que sean ellos los que distribuyen el pan a la multitud. Podemos decir quizás que en algún modo los instruye o los prepara a lo que va a ser su futura misión apostólica, que va a ser llevar en esencia, o sea, llevar el alimento de la palabra de vida y el sacramento, que son nuestros sacerdotes, y nosotros, los cristianos, ¿no? Que tenemos también esa misión. Este es uno de los sitios donde se dan uno de los milagros más importantes de Jesús. Bueno, ya se nos da la hora. Me retrasé un poco, Juan Carlos. Si quieres, lo corremos para la próxima presentación, y yo puedo ajustar la próxima presentación porque ya son las 7:33 y no quiero meterme con los horarios de las personas que tienen rosario a las 8, ¿no? Que tengo entendido que son varios. Sí, tenemos lo del rosario a las 8, y también me sirve para hacer el anuncio de, recuerden que a las 9 estamos con Dominus Deus, que estamos todos los jueves con la adoración con el Santísimo en vivo. Y también, antes de que se vayan y antes de la oración final, también recordarles una cosa que anunciábamos en el rosario de ayer, por el tema de la diferencia horaria dentro del plan de formación que tenemos en las 52 semanas. Este módulo cierra con el tema del credo. Entonces, el tema del credo lo va a estar dando el padre Miguel Ángel desde España.
que como ustedes saben, hace algunos años escribió un libro con respecto al tópico del credo. Entonces él va a estar dando el tema del credo. Ese tema se va a dar el sábado en este mismo link de Zoom, con la misma contraseña, todo igual, pero a las 11 de la mañana, hora de Panamá, para poder coincidir con el espacio que él tiene el día sábado. Entonces, esta es una semana en la que tenemos estos dos temas, algo muy, muy puntual, pero sí queríamos que Padre Miguel Ángel nos acompañara con el tema del credo, y con ese tema vamos a estar cerrando el módulo de fundamentos, que engloba la primera parte de los aspectos generales del catecismo, y de allí vamos a ir entrando el próximo módulo completo. Está todo dedicado a los sacramentos, y a los sacramentos vamos a profundizar tremendamente en el misterio y los elementos de la Eucaristía, los sacramentales, los devocionales, todo eso lo vamos a estar viendo en los módulos que vienen en el bloque completo que sigue, ¿no? Entonces, nada, para que nos acompañen el día sábado. Recuerden también que esta charla va a quedar grabada y la vamos a estar también subiendo en el canal de YouTube, para que esté disponible ahí. De nuevo, gracias Jorge por habernos hecho este tremendo recorrido. Yo en lo particular, siempre uno lee los evangelios y los lee todos fragmentados. Entonces, el tener esta historia a lo largo del tiempo de cómo Jesús se fue moviendo en su vida pública, nos da una vista muy innovadora, muy nueva, muy que al menos en mi caso personal yo no la tenía. Entonces, bueno, no sé, Jorge, ¿nos ayudas con la oración final? Sí. Señor, te damos gracias por este momento que hemos podido compartir. Te damos gracias por esta palabra que es viva. Te pedimos que bendigas nuestras familias, que bendigas nuestro país, estos momentos que realmente necesitamos tu bendición. Te pedimos que nos ayudes a no perder, a no quitarnos la mirada, no soltar la mirada de ti para no hundirnos. Te pedimos que nos enseñes el camino, nos muestres la luz para nosotros poder seguirla, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por la oportunidad. Fíjense, un abrazo.